Muy bien, mis hermanos, muy buenos días, bendiciones para todos ustedes. Hermanos, el día de hoy estaremos exponiendo la palabra del Señor en Juan capítulo 1 y estaremos concentrándonos en la segunda sección del prólogo de este evangelio que está en el versículo 3 hasta el versículo 5. El título con el que he denominado este sermón es El Verbo, que recuerden que es Cristo, el Verbo y su relación con la creación. Repito, Juan capítulo 1, versículo 3 al 5, el Verbo y su relación con la creación. Quiero que vayamos a la palabra del Señor y leamos lo que dice el Santo Consejo. Juan 1, versículo 3 en adelante. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo. Dice, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, es decir, sin Cristo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, en el Verbo, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron o no vencieron contra ella. Amén. El Catecismo Menor de Bautista, en su pregunta número 9, dice: ¿qué es la obra de la creación? Esta es una pregunta muy importante. Ahora, quiero aclarar lo siguiente. Cuando nosotros utilizamos la expresión catecismo, mis hermanos, esta es una expresión preciosa. Catequizar significa preguntar, responder. Así que una forma muy efectiva de instruir a nuestros niños en las Sagradas Escrituras es catequizarlos, es decir, plantear preguntas y luego dar respuestas puntuales y fáciles de entender a la pregunta que se planteó. ¿Cuál es la pregunta que tiene el Catecismo Menor en su apartado 9? Dice, ¿qué es la obra de la creación? Y a esta pregunta responde de manera muy puntual diciendo lo siguiente: la creación significa que Dios hizo todas las cosas. Y aquí está teniendo en cuenta Génesis 1:1, que dice que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Bueno, dice, la creación significa que Dios hizo todas las cosas de la nada. Es decir, eso se conoce en teología como creación ex nihilo. No hubo algo que Dios utilizó para crear el resto, no había absolutamente nada y ex nihilo Dios crea todas las cosas. Y el Catecismo dice, ¿cuál fue el medio que Dios utilizó para hacer esa creación ex nihilo? Dice, por la palabra de su poder, y en 6 días normales y consecutivos hizo esto, y todo lo hizo muy bueno. Termina la respuesta. Lo que esencialmente está señalando el Catecismo Menor en torno a esta pregunta es darle respuesta a uno de los interrogantes más grandes que ha rondado la mente de la humanidad a lo largo de la historia, y es: ¿cuál es el origen de todas las cosas? ¿Cuál es el origen del universo? ¿Hay acaso alguien que haya hecho el universo? ¿O cómo fue posible que el universo viniera a existencia? Bueno, en la meditación que estaremos haciendo esta mañana en la palabra de nuestro buen Señor, lo que tenemos, mis hermanos, es una respuesta contundente a la pregunta de quién o cómo vino a existencia el universo. Recordemos que cuando nosotros empezamos a estudiar el Evangelio de Juan, dijimos que el Evangelio de Juan, entre las muchas cosas maravillosas que tenía por ofrecernos, tenía una característica que lo hacía muy especial, y es que era un texto que revelaba verdades muy profundas, pero lo hacía de forma muy sencilla. Por allí utilizábamos alguna ilustración que Leon Morris utiliza para referirse al Evangelio de Juan, que dice que el Evangelio de Juan es como aquella piscina en la que puede nadar un niño, pero al lado de ese niño un elefante también puede chapotear agua. Es muy manejable como para que cualquiera lo entienda, pero a la vez muy profundo como para requerir del cristiano un estudio exhaustivo para poder extraer la riqueza del texto. De allí que alguien diga que el Evangelio de Juan revela los secretos más profundos del universo en las palabras más sencillas posibles. Es justo lo que Juan de hecho está haciendo en el prólogo de este libro, en el prólogo de esta carta. Nosotros vemos que Juan inicia este texto vinculando a Cristo, el Verbo,
como aquel que es autoexistente, como aquel que es eterno, como aquel que goza de infinita y eterna e íntima relación con el Dios Padre. Eso lo vemos en el versículo 1 y 2, y que además Él mismo, en sí mismo, es Dios. Bueno, de ese glorioso Dios de quien habló de esa forma en el versículo 1 y 2, ahora el apóstol Juan le va a vincular directamente con un acto extraordinario, y es que Juan va a vincular al Verbo, a ese precioso Dios del que habló en el versículo 1 y 2, con la creación misma. Así que podríamos sintetizar todo lo dicho hasta ahora y decir lo siguiente: la verdad gloriosa que contiene la porción de las Escrituras que acabamos de leer es que todo lo que existe, el universo en su máxima expresión, existe y se sostiene por Cristo, mis hermanos. Cristo llamó existencia al universo y Cristo mismo sostiene al universo en existencia. Esa es la verdad que el texto que acabamos de leer revela. Spurgeon alguna vez diría lo siguiente: si tú, cristiano, no te esfuerzas por buscar el bendito oro celestial en las Escrituras, muy probablemente nunca te encuentres con verdadera riqueza. Hago la cita de Spurgeon, mis hermanos, porque quiero que entiendan esto. Mi propósito como ministro al estudiar este texto que vamos a estar analizando el día de hoy es que quiera el Señor, por su gracia, en la medida en que avancemos en el estudio del texto, todos los presentes podamos ponernos, por así decirlo, el traje de mineros espirituales, y que con el traje puesto empecemos a cavar y a socavar en las profundidades gloriosas de la palabra del Señor, y quiera el Señor, saliendo por las puertas de este lugar, salgamos sabiéndonos ricos espiritualmente, bendecidos espiritualmente a través del bendito consejo de la palabra de Dios. Ahora bien, antes de empezar a tocar los puntos del texto que acabamos de leer, yo quiero resaltar un punto. Noten que Juan, en los versículos 1 y 2, viene hablando de Cristo y de la relación íntima que existe entre Cristo y el Dios Padre, pero luego Juan afirma que Cristo mismo es Dios y el Verbo es Dios. El Verbo era con Dios y el Verbo es Dios. Pero noten que después de hacer semejante afirmación tan gloriosa respecto a Cristo, inmediatamente después vincula a ese Verbo con los eventos de la creación. En otras palabras, lo que quiero resaltar aquí es que Juan quiere que nosotros entendamos que aquel que es Dios mismo y que está vinculado con la creación, necesariamente tenía que estar vinculado con la salvación de su iglesia. Y todo esto es porque Cristo es el Logos, Él es la revelación plena del Dios Padre. Dios creó el mundo o el universo, ¿cómo? Por el poder de su palabra. El Señor dijo: hágase la luz. ¿Y qué ocurrió? La luz se hizo. Bueno, por su palabra. Ahora, ¿cómo llama Dios a los muertos espirituales a que estén vivos espirituales? Por medio del Logos, de su revelación. ¿Que quién es? Cristo, mis hermanos. Así que lo que quiero resaltar aquí con este comentario, mis hermanos, es que tanto en los eventos de la creación como la salvación, Cristo, Jesús, ha tenido siempre un papel protagónico. Y escúcheme, esta expresión la voy a utilizar mucho a lo largo de este sermón. Esto que acabo de decir es sumamente extraordinario. No importa cuánto tiempo tú dediques en tu vida a meditar en esta verdad, probablemente nunca dejaría esto de sorprendernos. Piensa, Cristo es el Señor de la creación y es el Señor de la salvación. Cristo es la máxima revelación del Dios Padre, y por causa de ser la máxima revelación del Dios Padre, el universo fue llamado a existencia y tu salvación fue posible. La razón por la que Dios creó el universo es exactamente la misma razón por la que Dios te salvó. ¿Entiendes esto? Esto es extraordinario. Dios puso en obrar su poder creativo para traer a existencia el universo. Por el poder de su palabra hizo que el universo existiera, pero también por el poder de su palabra hizo que tú vinieras en arrepentimiento y fe delante de Él. Hermano, esto es una verdad sumamente extraordinaria. Ahora, dicho esto, yo quiero que consideremos qué es lo que Juan está diciendo en estos 3 versículos. Y si ustedes lo ven bien, esencialmente Juan
al hablar de Cristo y su relación con la creación, él va a desarrollar dos ideas. La primera es esencialmente esa, la relación de Cristo y la creación. Eso lo vemos en el versículo número 3. La segunda idea que Juan va a desarrollar, que está en el versículo 4 y 5, tiene que ver con la vida que hay en el verbo, vamos a decirlo así, con su autoexistencia y cómo la autoexistencia de Cristo da luz y vida a todas las cosas. En otras palabras, en el primer punto, versículo 3, Juan dice que por Cristo existe todo lo que existe. Y en el segundo punto, versículo 4 y 5, Juan dice que todo lo que existe sigue existiendo por causa de Cristo. ¿Lo entienden? Muy bien, mis hermanos. Veamos el primer punto para ser más precisos en esto. La relación del verbo y la creación, versículo 3. Todas las cosas por él, por el verbo, fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De manera magistral, pero al mismo tiempo muy sencilla, el apóstol Juan nos informa que todas las cosas fueron creadas por medio del verbo divino. ¿Ven lo extraordinario que es esto? Hermanos, Cristo, por causa de él, todo lo que existe, existe. Es lo que acaba de decir Juan. Juan acaba de responder la pregunta quizá más trascendental que los hombres han hecho a lo largo de la historia. ¿Por qué existe el universo? ¿Cuál es su origen? ¿Quién lo creó? Bueno, Juan acaba de decir, Cristo lo creó. Por Cristo existe todo lo que existe. Y de este texto que acabamos de leer, del versículo 3, yo quiero resaltar algunos detalles. En primer lugar, noten que Juan dice que por Cristo todas las cosas fueron ¿qué? Hechas. Esta expresión, ser hecho, puede desde el griego traducirse textualmente como llegaron o empezaron a existir. Esta traducción literal o textual nos permite concluir, mis hermanos, algo fundamental para entender este texto, y es que todo lo que existe le debe su existencia a una causa, y la causa es Cristo. ¿Ven lo extraordinario de esto, mis hermanos? De hecho, en la filosofía, un argumento irrebatible hasta la fecha en torno a la existencia de Dios es el principio de causalidad. Todo debe tener un punto de origen. Y lo que Juan está diciendo acá es que esa causa primaria de todas las cosas tenía que ser alguien que esté supracreación, por fuera de la creación. ¿Y quién es ese? Juan lo define como el verbo. ¿Y quién es el verbo? Cristo. En otras palabras, mis hermanos, el apóstol Pablo quiere que nosotros, sus lectores, sepamos que nada de lo que existe por fuera de la actividad divina del verbo. Juan quiere que tú y yo sepamos que todo lo que tú y yo podemos ver a nuestro alrededor no empezó a existir por sí mismo o por fuera del poder del verbo, sino que más bien todo lo que vemos a nuestro alrededor, aún las grandes montañas y cordilleras que atraviesan nuestro continente, bueno, todas ellas existen porque así Cristo lo determinó. Podríamos resumir, mis hermanos, la idea de lo que estamos diciendo, sintetizar esta idea afirmando que el mundo existe porque Dios mismo, el Padre, ha actuado por medio de su palabra, el Logos, para que el mundo existiera. Dios actuó por medio del Logos para que lo que existe, exista. ¿Ven cuán maravilloso es esto, mis hermanos? Piensa en esto. ¿Tú por qué viniste a este lugar hoy? Tú viniste a este lugar porque tú quieres exaltar a Dios, porque tú quieres honrarlo. Escúchame, tú viniste porque tú quieres adorar a Dios. Ahora considera esto: a quien tú viniste a adorar es aquel por quien existen todas las cosas. ¿Ves lo extraordinario de esto? ¿Ves lo extraordinario de adorar a Cristo? A quien nos estamos acercando en este día, mis hermanos, no es a cualquier clase de Dios. Es el Dios del universo que creó ex nihilo todas las cosas y las creó con el poder de su palabra y sostiene, como veremos en el segundo punto de este sermón, todas las cosas en existencia. Quiero que consideren los siguientes datos que son bien curiosos y que van a ayudar a ilustrar la idea que quiero desarrollar. El lugar en el que vivimos, no me refiero a Palmira, sino al planeta Tierra, alberga, dicen los expertos, más de 7.500 millones de personas. Y bueno, eso es un montón de gente. Los expertos dicen que nuestro planeta
dada su ubicación estratégica en el espacio, es probablemente el único lugar que tenga en su superficie agua líquida. Y esto es posible, ¿por qué? Porque tiene una ubicación muy particular en el espacio, que si estuviera corrido a un lado o se hubiese evaporado, o si estuviese corrido otro poquito a otro lado, estaría completamente congelada. Bueno, en nuestro caso está líquida. ¿Por qué? Porque se ubica en un lugar, digamos, estratégico. Los expertos nos dicen que la Tierra orbita alrededor del Sol una vez cada 365 días, y aunque nosotros no podemos sentirlo, la Tierra se mueve en ese movimiento orbitatorio, se mueve aproximadamente a unos 30 kilómetros por segundo, lo que es igual a decir que se está moviendo a 108.000 kilómetros por hora. Sí, vamos montados en un planeta Tierra que va a 108.000 kilómetros por hora. No 108 kilómetros por hora, sino 108.000 kilómetros por hora, aunque no podamos sentirlo. También los expertos nos enseñan que nuestro planeta Tierra gira cada 24 horas sobre su propio eje, lo que determina para nosotros los días y las noches. Así que tenemos un movimiento de rotación y un movimiento de traslación. Bueno, lo que quiero resaltar con estos datos curiosos sobre el planeta es que, mis hermanos, todo esto ocurre, toda esta maravilla de rotación, de traslación, de toda esta cantidad de personas que la Tierra tiene, bueno, todo esto ocurre por una causa primaria. ¿Y esa causa quién es? Cristo Jesús, mis hermanos. Cristo acomodó nuestro planeta en la posición precisa en medio del vasto universo, para que, puesto en esa posición, se dieran todas las condiciones necesarias para que la vida fuera posible. Si nuestro planeta estuviera ligeramente corridito hacia un lado, la vida sería imposible, inconcebible. Pero por causa de que Cristo lo ha puesto en su ubicación estratégica, la vida es completamente posible. En otras palabras, por causa de Cristo, las grandes extensiones oceánicas cubren la mayor parte de nuestro planeta. Por causa de Cristo, los grandes montes se elevan hasta las nubes y los árboles están en pie, dando testimonio cada una de estas cosas del gran poder de aquel Cristo a quien nosotros servimos. Y yo quiero, mis hermanos, que al considerar la grandeza del universo en términos de sus proporciones, porque el universo es gigante, tú puedas, al considerar esta grandeza, caer postrado sobre tus rodillas, no para adorar al universo como algunos tienen por costumbre, sino para adorar a aquel magnífico y extraordinario Dios que hace que el universo exista. ¿Han escuchado a esas personas que dicen cuando cumplen años: le doy gracias al universo por este año de vida que me ha dado? O que cuando se acaba el año, el 1 de enero, dicen: bueno, universo, gracias por el 2023, bienvenido 2024. Estas expresiones, mis hermanos, además de revelar profunda rebeldía y desagradecimiento respecto al Creador, revelan por lo menos un pecado de descrédito, robarle el crédito a aquel que ha hecho posible que el universo exista. Escúchame, esto es muy práctico. Si tú tienes la necesidad de agradecerle a alguien por algo que ha pasado en tu vida, no le agradezcas a la creación, agradécele al Dios de la creación. Si tienes que agradecer al Señor, si tienes que agradecer por tus hijos, o por tu matrimonio, o por tu trabajo, o por tu iglesia, agradécele a Cristo. Agradécele a aquel que es la causa de que todo lo que existe exista. No le des las gracias al universo. Rinde más bien tributo de adoración y de gratitud al Dios del universo. Y desde luego, si tú puedes reconocer que es por causa de Cristo que el universo existe, entonces no deberías perder ni un solo minuto de tu existencia sin rendirle la merecida adoración que el Dios del universo merece. Aquí tenemos entonces el primer punto, mis hermanos, la relación de Cristo con la creación. ¿Y cuál es su relación? Que por causa de Él, la creación fue llamada a existencia. Ahora veamos el punto número 2, versículos 4 y 5. En Él, en Cristo, estaba la vida,
y la vida era la luz de los hombres. Noten esto es extraordinario. El texto dice que en Cristo había vida, pero luego su vida era la vida de los hombres. Y el versículo 5 aclara esto más, dice: la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí lo que Juan nos está comunicando es cómo la vida del Verbo tiene un impacto en la creación. En el punto anterior, Juan nos dice que todo lo que existe le debe su existencia ¿a quién? A Cristo. Ahora lo que tenemos aquí, en este segundo punto, es a Juan diciéndonos que todo lo que existe le debe su permanencia en existencia ¿a quién? A Cristo, porque en Él ¿qué hay? La vida. Hermanos, no solo fue por medio de Cristo que las cosas vinieron a existencia, sino que además todas las cosas que existen continúan en existencia porque Cristo las sostiene. Escúchame, ¿ves lo extraordinario de esto? Hermanos, la razón por la que todas las mañanas nos levantamos y respiramos es porque al Señor le plació que así sea. La razón por la que podemos asistir a nuestro lugar de trabajo, la razón por la que podemos poner un bocado de alimento en nuestra boca, es más, la razón por la que tú puedes disfrutar con tus papilas gustativas del sabor de los alimentos es porque a Cristo le plació que así sea. Aún las grandes pulsares del universo y los átomos más minúsculos o los quarks más diminutos de la existencia molecular, todos ellos fueron llamados a existencia por Cristo y continúan existiendo porque así Cristo lo ha determinado. La esencia profunda, pero esencial que nos comunica este texto, mis hermanos, es que todo existe por una razón, todo continúa existiendo por una razón, y es porque Cristo tiene vida en sí mismo. Esto en teología se conoce como su aceitad. Cristo es aceito, lo que significa es que Él tiene existencia propia, que su existencia no depende de nadie más, que Él no necesitó de alguien para poder existir. Él es. Él dijo: yo soy el que soy, el eterno. Yo soy aquel que tiene existencia en sí mismo. ¿Y qué dice el texto? Que en Él estaba la vida. Es decir, mis hermanos, Cristo no deriva su existencia de nadie más. Más bien todo lo que existe deriva su existencia del que es autoexistente. No es como los testigos de Jehová o los arrianos dicen que Cristo fue la primera criatura de Dios. No, mis hermanos, Cristo tiene vida en sí mismo. Escúchame, hubo un tiempo en el que el universo no era, pero nunca hubo un momento en el que Cristo no existiera, ya que en Él está la vida. Ahora noten esto. El texto no dice que la vida está a través de Cristo, es decir, como que recibimos vida a través de Él. No, el texto dice que la vida estaba en Él. Eso significa que la vida ha estado en Él desde toda la eternidad, incluyendo la historia de redención del antiguo pacto y del nuevo pacto. La vida eterna siempre ha residido en el Verbo. Él siempre ha sido el eterno. Pero ahora observen que esa vida que reside en Cristo, y esto es lo que para nosotros ahora viene a ser extraordinario. O sea, de por sí entender que Cristo es autoexistente, hermanos, esto es extraordinario. Pero ahora el texto va a agregar algo que para nosotros es así en el corazón, extraordinario. Y es que esa vida, esa autoexistencia de Cristo viene a ser luz a nosotros. El texto dice: y la vida era la luz de los hombres. Pregunta: ¿en qué sentido la autoexistencia de Cristo, que revela su deidad, porque solo alguien que es autoexistente puede ser Dios, en qué sentido esa autoexistencia es luz a los hombres? La respuesta es simple, mis hermanos, y escuchen esto con mucha atención. Esto es extraordinario. El hecho de que Cristo sea Dios es la única razón posible que puede explicar el por qué Él pudo salvarnos de las tinieblas en las que estábamos consumidos. Lo voy a explicar en otras palabras. Ya que Cristo es autoexistente, ya que Cristo es aceito, ya que Él es eterno, solo Él y nadie más que Él podía redimirnos de la maldición del pecado. Para podernos salvar de la condenación, solo alguien como Cristo podía hacerlo.
Pero ese Cristo tendría que cumplir un requisito, y es que su vida, su existencia no dependiera de nadie más. Por eso Juan hace el énfasis para decir, en Él está la vida. Luego, si en Él está la vida, entonces esa condición hace que solo Él sea el único que podía salvarnos, darnos su misericordia y su amor. Es porque Cristo es eterno que tú y yo, si es que hemos puesto nuestra confianza en Él, podemos ser trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. ¿Lo entiendes? Mira, esto es extraordinario. Estoy diciendo algo muy grueso, mis hermanos, muy extraordinario. Cristo es eterno, Cristo es Dios, y por esa razón Él podía salvarnos. Ahora, cuando el texto nos dice que la vida estaba en Cristo, esencialmente es una referencia a que la plenitud de la esencia de Dios estaba en Él. Es decir, Juan quiere hacernos saber que la santidad, la verdad, el amor, la omnipotencia, la soberanía, todos los atributos o perfecciones de Dios Padre residen en el Dios Hijo, y que por cuenta de esa vida completa y bendita de deidad que reside en Cristo, Él podía salvarnos. No pudo haber sido de otra forma. Si Cristo no fuera plenamente Dios, esto es lo que quiero resaltar, si Él no fuera plenamente Dios, Él no pudo salvarnos. Pero gloria sea al Señor, Juan nos recuerda en este texto que Él es plenamente Dios y que por tanto Él podía salvarnos. Leon Morris dice: la única razón por la que hay vida en las cosas que existen en todo el universo es porque hay vida en el Logos. Si en Cristo no hubiera vida, no existiría la vida como la conocemos. Por eso el texto nos dice que Cristo, siendo la luz de la humanidad, es luz de una humanidad caída en tinieblas, porque Él es la antítesis a las tinieblas. Él es la luz del mundo. Él es la perfección misma del ser de Dios. Por tanto, Él podía salvarnos. En otras palabras, a lo que Juan quiere llevarnos en este punto del texto a entender es que solamente en Cristo se encuentra la fuente de la vida eterna. Él mismo es aquella fuente. Solo Cristo es de quien podemos beber para refrescarnos en medio del sequedal que supone transitar por medio de este mundo caído. En ese sentido es que Juan dice que Cristo es la luz de los hombres. Ahora, hermanos, Cristo Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Es aquel que es eterno. Es aquel que tiene vida en sí mismo y que además es luz a aquellos que se presentan en arrepentimiento y fe. Esto es lo que Juan ha dicho hasta este momento. Ahora escúchame esto. Si tú te sientes perdido, si tú te sientes en tiniebla, si te sientes confundido y con desesperanza abundante en tu corazón en medio de este mundo caído, yo quiero animarte en esta noche a que tú te acerques en arrepentimiento y fe delante de aquel que es la iridiscente luz de la gracia. Él es el sol de justicia. Vengas a Él, ven a Él y recibe el bendito regalo de la salvación. Tú tienes que saber que del mismo modo que Cristo dio vida a Lázaro cuando ya había muerto, y del mismo modo que dio luz a los ojos de aquellos ciegos que gritaron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros. De esa misma manera Él dará vida y luz a todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Él. Si tú dices: pastor, yo simpatizo con el Evangelio, yo entiendo muchas cosas de la causa de Cristo, pero la verdad es que yo sé que no soy salvo. Mi vida misma da grandes evidencias de que yo no he sido regenerado. Yo simpatizo con algunos elementos de la fe cristiana, pero en términos salvíficos, pastor, yo no he tenido un encuentro personal con Cristo. Si ese es el caso de alguno, yo te animo a que en este día clames al Señor, ruegues a Él, pongas tus ojos en Él y supliques para que tu corazón sea alumbrado con la luminiscente gracia de nuestro Señor Jesucristo, y supliques por el perdón de tus pecados y que te sea concedido el regalo de la vida eterna. Ahora,
Observa lo que Juan dice en el versículo 5. Dice, la luz en las tinieblas resplandece. ¿Y qué ocurre con las tinieblas? Ellas no prevalecieron contra ella. Alguien tratando de ilustrar lo que este texto significa dijo que aún la vela más chiquitita que tú pongas en medio de un cuarto oscuro, esta, por pequeñita que sea, tiene la capacidad para expulsar la oscuridad de la habitación. Lo que Juan quiere que entendamos, hermanos, es que la luz gloriosa y brillante de nuestro Señor Jesucristo, lo que hará esta luz, mis hermanos, es destruir completamente el reino de oscuridad de Satanás. Observen que Juan dice que la luz en las tinieblas, ¿qué hace? Resplandece, así es. Noten que esta expresión es dada en tiempo presente. Es decir, Juan está indicando que este resplandor es una acción presente, pero además es una acción continua. Lo que Juan está diciendo es que la luz de Cristo, aquella que es esperanza de salvación para aquellos que creen en Él, es una luz que se ha encendido y no se ha vuelto a apagar. Es una luz que brilla con intensidad, salvando a hombres y mujeres desde el antiguo pacto y sigue haciéndolo con fervor, iluminando vidas de hombres y mujeres aún en el nuevo pacto. Lo que quiero señalar aquí, mis hermanos, en este punto del texto, es que este resplandor continuo y permanente de la luz de Cristo significa que la puerta de salvación sigue abierta hasta el día de hoy. Es decir, Dios sigue salvando a hombres y mujeres que se arrepienten hoy, mi hermano. Eso significa que aun cuando la hostilidad de Satanás se incremente en medio de este mundo y que todo parezca estar sumido en las más densas tinieblas, tú debes saber que aquella luz gloriosa que emana de Cristo sigue resplandeciendo con fuerza y con vigor aún en medio de las más lúgubres tinieblas. Cristo sigue salvando a hombres y mujeres hoy. Uno podría pensar que en una ciudad tan difícil como en la que nosotros vivimos, una ciudad que ocupa un deshonroso puesto en el ranking de las ciudades más violentas del mundo, uno podría pensar que aquí no hay mucho que hacer, definitivamente aquí la gente no va a querer saber nada del Evangelio. Y pueda que a simple vista parezca que es así, mis hermanos, pero recuerden esto: la luz en las tinieblas resplandece. Cristo, por su gracia, sigue salvando hoy a hombres y mujeres que están perdidos en medio del engaño del pecado y de Satanás. Cristo hoy sigue atrayendo para sí mismo hombres y mujeres que estaban en el reino de las tinieblas y los ha trasladado al reino de su luz admirable. Y ya que eso es cierto, ya que Cristo sigue salvando a hombres y mujeres, ahora tú y yo tenemos un refuerzo en nuestra responsabilidad, y es que debemos ejercitarnos en aquel glorioso deber de proclamar fielmente las bondades del Evangelio. Escúchame. No importa si tú crees que aquellas personas a las que les estás predicando nunca van a creer. Muchas veces lo que nos detiene a compartir de Cristo son nuestros propios prejuicios pecaminosos. Pastor, usted no sabe cómo son mis compañeros de trabajo. Son los más impíos que usted se quiere imaginar. Pastor, usted no sabe cómo son mis papás, cómo son mis abuelos, cómo son mis hijos, cómo es mi esposo, cómo es mi esposa, cómo son mis vecinos. Ellos jamás creerían. Escúchame, tú no sabes cuál es el día de la salvación de los hombres, pero lo que sí sabes es lo que el Evangelio ofrece. Así que como tú no sabes a quién Dios va a salvar, pero sí sabes lo que el Evangelio ofrece, pues predica el Evangelio. ¿A quiénes? A todos. La puerta de salvación sigue abierta. La esperanza para los perdidos está allí. ¿Por qué cierras tu boca? ¿Por qué caminas enmudecido en medio de un mundo que lo que necesita es que abras tu boca y con potencia declares las bondades del Evangelio y llames al arrepentimiento y a la fe a aquellos que necesitan lo que tú tienes y que has guardado?
Juan finaliza esta sección diciendo: la luz en las tinieblas resplandece. ¿Y las tinieblas qué? No prevalecieron contra ella. Otra traducción dice: las tinieblas no vencieron a la luz. Pero hay unas traducciones, sobre todo de manuscritos un poco más antiguos, que se podrían leer al español así: las tinieblas no acogieron la luz o no aceptaron la luz. Bueno, cualesquiera sea el caso, no vencieron a la luz o no aceptaron la luz, lo que tenemos que entender es esto: el mensaje puntual está haciendo referencia a un grupo de individuos, ya sea a los que no pudieron vencer o a los que no aceptaron a la luz. Puntualmente, ¿quiénes son los que no vencen o no aceptan a la luz? Aquí la referencia es a la humanidad caída y entenebrecida por el pecado, que permanece en incredulidad. Es decir, aquí Juan está hablando de los incrédulos. Y lo que Juan nos está diciendo, mis hermanos, es que sin importar que Cristo sea la luz de esperanza del mundo, escúchame esto, nosotros siempre debemos contar con que habrá odiadores y aborrecedores de Cristo. Aunque, mis hermanos, Cristo sea la persona más hermosa del universo, siempre habrá quienes estén dispuestos a rechazarlo. Siempre habrá quienes prefieran sus tinieblas en vez de la luz de Cristo. Y tú y yo debemos saber que aquellos que viven bajo el dominio de Satanás estarán siempre predispuestos, están configurados para resistir activamente a la luz y para rehusarse a aceptarla. Joel Vicky dijo: en este mundo malvado no se recibe la luz de Cristo ni se es capaz de vencer su luz. Lo que Juan quiere que entendamos, mis hermanos, es que a pesar de la hermosura de Cristo, siempre habrá quienes los rechacen y hagan burla de su preciosa luz. En otras palabras, hermanos, Juan quiere que recordemos que el problema del incrédulo no es un problema cognitivo. El incrédulo no ha querido creer por falta de evidencias. No, el incrédulo, mis hermanos, tiene un problema del alma, un problema moral, incluso podríamos decir que un problema intelectual. Porque a pesar de tener todas las evidencias necesarias para entender que Cristo es el Señor de la creación, aún así se rehúsa a hacerlo con todas sus fuerzas y decide rechazar la luz de esperanza que en Él hay. En otras palabras, lo que quiero señalar, hermanos, es que un incrédulo se perderá eternamente no por no haber conocido la verdad, sino más bien porque la conoció y decidió con todas las fuerzas de su corazón rechazarla. Es lo que Pablo, escribiéndole a los Romanos en el capítulo 1, donde habla de la revelación general, dice, mira lo que dice Romanos 1:18: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dice, pues Dios se lo manifestó, se lo reveló, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Hermanos, con eso quiero empezar a concluir. Este es el punto al que quiero llegar. Si una persona, escúchame muy bien esto, si una persona rechaza la deidad de Cristo, si una persona decide deliberadamente rechazar al eterno verbo de Dios, escúchame, esa persona no puede ser salva. Si una persona rechaza a Cristo como Salvador, esa persona necesariamente ha rechazado el cielo. Solo se puede ser salvo a través de aquel que es autoexistente, pues Él es el que da vida a los hombres. Y si se rechaza al dador de vida, entonces se ha rechazado los beneficios de la vida que Cristo da. De allí que resulte tan apropiado que Juan inicie este evangelio haciendo tanto énfasis
en tratar de darle identidad a Cristo como la segunda persona de la Trinidad. Si tú no puedes creer que Cristo es Dios, si tú no puedes ver en Cristo a la única esperanza de vida a la que debes aferrarte, entonces debes saber que el camino al infierno para ti es irreversible. Y esto puede sonar muy fuerte, pero por fuerte que suene no deja de ser cierto. Si tú lo que quieres es que para ti se abra un camino de redención por una senda diferente a la angosta, por una senda diferente a Cristo, debes saber que caminas directo al infierno. Así que con esto en mente, mis hermanos, yo quiero animarlos a que nos esforcemos diariamente por orar a nuestro buen Dios para que nuestros ojos estén abiertos. Oremos a Dios para que podamos contemplar su gloriosa y esperanzadora luz de redención cada mañana de nuestras vidas. Roguemos al Señor para que nuestros ojos sean abiertos a esta bella realidad y para que contemplemos las cimas de estas verdades y nos aferremos a ella. Mira, si tú has creído en Cristo, has creído en Él por su gracia, y si te has sostenido en la fe es porque realmente el Señor te ha llamado a novedad de vida. Pero eso no quiere decir que debas descuidar tus deberes espirituales. Ruega al Señor para que diariamente tus ojos estén puestos en aquel que es vida a los hombres que creen en Él. Roguemos al Señor también por aquellos familiares, por aquellos amigos, por aquellos vecinos incrédulos. Supliquemos que lo que ocurrió en nosotros un día le ocurra a ellos también, que sus ojos sean abiertos. Pero escúchame, suplicar por la salvación de ellos es el paso número 1 en la labor. El paso número 2 es un ejercicio responsable de la labor evangelística. Hermano, comparte el evangelio de Cristo. Hermano, comparte el evangelio de Cristo. A veces nos preocupamos más por la situación sociopolítica de nuestra nación que por la situación espiritual de los hombres. Los gobiernos van y vienen, mis hermanos. Los tiempos difíciles y los buenos también van y vienen. Pero la realidad eterna de las almas, una vez hayan transitado por el umbral de la muerte, será irreversible. Y tú, creyente amado que me escuchas, tienes en tus manos el poder. Sí, tú tienes el poder. No tú le vas a dar vida, no, tú no lo vas a hacer, pero tú sí tienes el poder de entregar aquel mensaje de esperanza que hay en Cristo Jesús, que dará vida a todo aquel que venga en arrepentimiento y fe. Lo que un día recibiste por gracia, la vida de aquel que es autoexistente, que te fue dada, debes esforzarte porque llegue a otros hombres. Ahora quiero hacer una reflexión final. Hoy, saliendo por esa puerta, tú podrás darme la razón de esto que voy a decir. Tú podrás salir diciendo: hoy sé un poco más de Cristo, ya sé un poco más sobre Él, ya sé que por Él existen todas las cosas. Además he aprendido que por Él todo lo que existe se mantiene en existencia. Pero también sé que aquel que es poderoso para crear y para sostener la existencia en existencia, murió en una cruz para perdonar mis pecados. Con esa verdad en mente, hermano, yo quiero animarte a ti para que salgas de este lugar con la firme convicción de consagrar tu vida en completa gratitud y en completa obediencia a semejante Rey de quien hemos hablado en esta mañana. Él creó el universo, Él sostiene el universo, pero en una muestra inconmensurable e inentendible de su amor, se entregó. Este Rey creador se entregó a morir en una cruz por nuestros pecados. ¿Qué se espera
¿qué vas a hacer tú? Más bien lo voy a preguntar así, ¿qué vas a hacer tú con esta verdad? ¿Saldrás por este lugar con indiferencia en tu corazón y sencillamente dirás, sé un poco más de Cristo y ya? Yo te animo a que ese no sea tu caso. Sal de este lugar diciendo, sé un poco más de Cristo, sé quién es, lo que ha hecho y lo que hizo por mí, y que este entendimiento, hermano, te lleva a vivir una vida más agradecida con el Señor, más consagrada, más santo para el Señor, y que el Señor te dé las fuerzas para llevar adelante este propósito santo. Amén y amén. Vamos a orar, mis hermanos.